buenos días. En este estudio del catecismo iniciamos ahorita la meditación del segundo artículo del credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Como de costumbre, todo esto lo hacemos a la luz de la Sagrada Escritura, el catecismo y lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia y los santos. Vamos a iniciar, como de costumbre, con nuestra oración. Vamos a hacer esta alabanza a la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles a todos lo importante que es meditar el catecismo. Estos talleres pues tienen un propósito. Primero, invitarlos a conocer el catecismo, a amarlo, a tomarlo como un libro obligado de estudio, de guía, de meditación. Porque en el catecismo nuestra Madre Iglesia ha sintetizado de una manera perfecta, no digo sintetizado, ha agrupado frente a cada verdad todo lo que la Sagrada Escritura, la doctrina de la Iglesia, la enseñanza de los santos nos dicen sobre esa verdad. Es muy completo y da mucha luz. Recordemos que nuestra fe crece en la medida en que meditamos e interiorizamos las verdades. Por eso mi recomendación es, está bien, escuchen este taller, pero háganlo con el catecismo en la mano, siguiendo de manera personal los numerales, meditando aquellos numerales anexos. Yo hablo de numerales anexos, los que están indicados con un numerito pequeño, regularmente de otro color, en la margen de cada numeral del catecismo, porque esos numerales pequeños amplían el sentido de ese numeral. ¿Qué importa que nos lleve tiempo? Pero nos vamos alimentando de la verdad que es el mismo Cristo. Y lo hizo más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Jesús es el te amo infinito del Padre. El numeral 385, que acompaña este numeral 422, nos dice que Dios es bueno. Todas las obras de Dios son buenas. No lo olvidemos, todas. Así no nos parezcan, así no nos gusten, así nos hagan sufrir. Todas las obras de Dios son buenas. Sin embargo,
El sufrimiento en la vida siempre lo tenemos que vivir en cualquier etapa de nuestra vida. Sean los sufrimientos que nos llegan por nuestra misma naturaleza humana, por las calamidades que se van presentando, los fenómenos naturales, porque somos limitados, porque nuestro cuerpo sufre la enfermedad como castigo del pecado, y muy especialmente porque el pecado original nos sometió al mal moral. Como dice San Agustín, dice, él buscaba el origen del mal, no encontraba solución. Y esa búsqueda dolorosa solo encontró la solución cuando se convirtió a Dios. ¿Por qué? Porque el misterio de la iniquidad, es decir, el misterio del mal, el misterio del dolor, el misterio del sufrimiento, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? La redención de Cristo, porque Él asumió sobre sí todo el misterio de la iniquidad, todo lo asumió, para llenarlo de luz, para llenarlo de bondad, para esclarecer en sí mismo la verdad sobre el mal. Y entonces en Cristo, que vence la muerte y vence el pecado, todo lo que nos parece mal se convierte en bendición, en abundancia de gracia. Y ahí la cruz encuentra su máximo significado. Es importante meditar estas citas que, por no detenerme mucho, pues no las leemos textualmente, que están anotadas en este numeral, pero es importante. Cuando nosotros decimos creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, en el credo, ¿qué estoy diciendo? Es importante entenderlo. Decimos que creemos en Jesús de Nazaret, que fue nacido judío, en el pueblo judío, de una mujer, una hija de Israel, que nació en Belén en el tiempo del rey Herodes, del emperador César Augusto, que tuvo el oficio de carpintero, que fue muerto, crucificado en Jerusalén. Y eso sucedió bajo el procurador Poncio Pilatos durante el reinado del emperador Tiberio. Es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que ha salido de Dios, que bajó del cielo, que ha venido en carne. La palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esto hay que creerlo. ¿Por qué? Porque a veces, por no meditar estas verdades, que nos pueden parecer muy sencillas, por no tenerlas sólidas en nuestro corazón, vienen las dudas. Entonces sale una película que dice que Jesús no existió, o que Jesús es un mero profeta, o que se encontró la tumba de Jesús, y empezamos a dudar, o por lo menos nos recreamos en esa mentira. Y eso no puede ser así. Cristo vino, pero es salido de Dios, bajó del cielo. La palabra se hizo carne, la palabra del Padre. En todo Jesús, sus miradas, sus palabras, sus silencios, sus sufrimientos, está la palabra del Padre. Palabra llena de gracia y de verdad. Palabra de cuya plenitud todos hemos recibido gracia por gracia. Jesús es plenitud. ¿Por qué Jesús es plenitud? Porque Jesús es todo.
Vamos a meditar esta de que Jesús es todo. Lo dice Juan 1, 14, 16. De su plenitud todos hemos recibido. Importante meditar esto. ¿Por qué Jesús es plenitud? Porque Él es la gracia. Decir que estamos en gracia es decir que tenemos la vida de Jesús, lo dice el volumen 2. Mi gracia soy yo mismo. Él es la fe. Nosotros aceptamos las verdades que se nos anuncian en Cristo, su resurrección, todo lo que dice su palabra, la aceptamos porque por fe. ¿Qué es la fe? Es un don sobrenatural, es un regalo que Dios nos da. ¿Y en dónde nos da ese regalo? En Cristo. ¿Cuándo se nos da ese regalo? En el bautismo. Porque el bautismo me incorpora en Cristo, el bautismo me da la vida de Cristo y con la vida de Cristo me da la fe, que es Cristo mismo. Lo explica en el volumen 2 de junio 25 de 1899. Dice: la fe soy yo mismo. Y quiero que esa fe te inunde por todas partes, que seas inundado por mí que todo poseo, que todo puedo, que doy libremente a quien me confía. Está hablando de que Él es todo, de su plenitud. No pienses en lo que vendrá, ni el cuándo, ni el cómo, ni qué harás. Yo mismo me prestaré a socorrerte según tus necesidades. Son promesas hermosas en las que nos tenemos que afianzar, pero con fe. Y cuando vivimos esa fe, nuestra unión con Cristo, Él es la fe. Él, su vida en nosotros es gracia, es fe, es esperanza. ¿Qué es la esperanza? La seguridad de lo que se nos ha prometido. La esperanza es la que nos da fuerza de caminar hacia lo que no poseemos, pero sabemos que con seguridad lo vamos a poseer. La esperanza lo llevó a instituir los sacramentos para alimentarnos. Él mismo se hizo alimento de nosotros. En este capítulo del volumen 2 de octubre 14 lo dice. Nos dio su carne, nos dio su sangre, nos dio sus llagas para alimentarnos, para curarnos, para embellecernos. Y Él se compara con una madre que se da toda al Hijo. Él es la esperanza que obró nuestra redención y que es la esperanza del hombre descarriado. Cristo lo es todo, de su plenitud todos hemos recibido la fe, la esperanza y hemos recibido también el perdón, la misericordia. Este capítulo, aparte del volumen 11 de diciembre 10, es hermoso. Y voy a leer unos textos nomás de este párrafo que son muy significativos. Dice Jesús: yo no te dejo, estoy dentro de ti, aunque no me veas. ¿Lo creemos? Únete siempre conmigo. Aquí empezamos a amar a ese Jesucristo, que no es una realidad externa o aquel que forma parte de una historia sagrada. No, es una persona que vive en nosotros. Si rezas, tu oración corre en la mía, haz la tuya. Así todo lo que hice con mis oraciones, la gloria que di al Padre, el bien que impeté a todos, lo harás también tú. ¿Qué quiere decir ahí?
que cuando oramos sea con su oración. Hacer nuestra su oración para que esa oración cumpla el mismo oficio que cumplieron sus oraciones, la gloria del Padre, el bien de la humanidad. Si obras, haz que tu acto corra en el mío, haz tuyo mi acto. Así tendrás en tu poder todo el bien que hizo mi humanidad. Nos lo está dando todo. ¿Qué hizo su humanidad? Santificó y divinizó todo. Si sus obras las hacemos nuestras, con él santificaremos y divinizaremos todo. Si sufres, tu sufrir corre en el mío, haz lo tuyo, y así tendrás en tu poder todo el bien que hice en la redención. Nos lo está dando todo. Pero lo hemos tomado, hemos hecho nuestras sus oraciones, sus obras, sus sufrimientos. Con esto tomarán los 3 puntos esenciales de mi vida. ¿Cuáles son esos 3 puntos? Oraciones, obras y sufrimientos. A medida que lo hagas, saldrán de ti mares inmensos de gracia, que se derramarán para bien de todos. Mares inmensos de gracia. Yo veré tu vida no como tuya, sino como mía. Esto es vivir creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Esto es creer. Creer no es pronunciar palabras, creer es vivir una verdad. Y esta es la verdad que el Padre nos dio en Cristo. Cuánto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Hay otros textos de la Sagrada Escritura importantes. En el numeral 424. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. 2 cosas muy importantes. Este numeral 424 trae un numeral auxiliar muy importante que se lo vamos a leer, el 683. Movidos por la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nadie, dice la carta de 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, ¿cuándo se nos dio? En el bautismo. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos decir Jesús y decirlo con fe, decirlo con el amor. Porque Dios en el bautismo envió a nuestros corazones el Espíritu Santo que clama Abba, Padre. Este conocimiento de Jesús, que es un conocimiento de fe, no es posible sino con el Espíritu Santo. Para nosotros poder entrar en contacto con Cristo, hablarle, creer en su palabra, necesitamos haber sido atraídos por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que dentro de nosotros nos despierta. Cuando nosotros cuando oramos, cuando se nos viene un pensamiento, una meditación, no es obra nuestra, es el Espíritu Santo que nos precedió en ese acto. Él es el que despierta en nosotros la fe. Pero hay otra cosa importante. Esa vida y esa fe
tienen su fuente en el Padre, porque es el Padre el que nos da el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo nos da a su Hijo. Por eso también dice la palabra, dice Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Es el Padre quien por el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, nos hace conocer a Jesús, nos hace amar a Jesús. El Padre es la fuente de vida, la fuente de verdad, y que se nos comunica por el Espíritu Santo. Por eso, cuánta gratitud debemos tener, porque la fe no es de nosotros, es de Dios, es un don de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos inspira. Agradezcámosle a Dios que creemos en Jesucristo. Ahora, ante ese privilegio de haber nacido cristianos, creyentes, del don de la fe, del don de Jesús, plenitud del Padre, tenemos un deber: anunciar la inescrutable riqueza de Cristo, como nos lo dice la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 8. Es un deber. Todo cristiano tiene el deber de anunciar a Cristo. Y nos lo dice el numeral 425 del Catecismo. La transmisión de la fe cristiana se hace para conducir a la fe. A Jesucristo se anuncia para conducir a la fe en Él. Nadie puede llegar a creer en Jesucristo si no se le ha anunciado la verdad. Por eso los primeros apóstoles, ¿cuál fue su primer impulso? Anunciar a Cristo. Y decían, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, no podemos nosotros dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y nosotros debemos experimentar ese gran anhelo de darle a los demás la alegría de conocer a Cristo. Hay un numeral muy importante, 850 y 858, que amplían de una manera hermosa este numeral 425. ¿Cuál es el fin de la misión? Misión es anunciar el Evangelio, es dar a conocer a Jesucristo. El fin es cumplir el mandato misionero del Señor, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. Es un mandato de Jesús, pero ese mandato tiene que brotar del amor de Dios hacia la criatura, el amor de la Santísima Trinidad, que quiere comunicarse, que quiere darse a conocer para hacer al hombre feliz, para llenarlo de su plenitud. Por eso la Iglesia es naturalmente misionera. ¿Cuál es el fin de la misión? Y esto es bien importante. Para el catequista, para el padre de familia, para el sacerdote, para todo misionero, todo bautizado y misionero, ¿cuál es el fin último de la misión? El fin último de la misión es llevar a los hombres a la comunión con Cristo. No solo a conocerlo, a experimentarlo, a unirse íntimamente con Él, a llevar una vida de comunión con Él. Ese es el fin de toda misión. Es comunicarle ese amor de Dios. Es vivir la certeza de ese amor de Dios y en ese amor asegurarse. En ese amor abismarse para disfrutarlo
y para comunicarlo. Entonces no nos podemos eximir del deber de anunciar el Evangelio. Importante, les invito a leer los numerales del 850 al 858, porque a veces se nos olvida y no se cumple este mandato misionero. Y yo no puedo decir que vivo el Evangelio si estoy omitiendo alguna de sus verdades o de sus palabras. Bueno, entonces recordemos esta misión apostólica que tenemos todos. Hay una parte dentro de este numeral 425 que vale la pena meditar. Es de 1 Juan 1:4. Lo que existía desde el principio. ¿Qué existía desde el principio? El Verbo. Dice San Juan en su Evangelio. El Verbo era Dios, el Verbo estaba en Dios. Existía desde el principio, desde siempre, ese Verbo, esa palabra del Padre. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Qué profundidad tuvo San Juan frente a la realidad de Cristo, cómo lo describe tan perfectamente. Existía desde el principio, lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo contemplamos, lo tocaron nuestras manos. ¿A quién? Aquel que es la palabra de vida. Él es la palabra, Él es la vida. La vida que se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio, os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo no solo es palabra, es vida y vida eterna. Por eso nos dice, como leíamos anteriormente, en la parte del volumen 11, yo soy vuestra vida, tomen lo mío, tomen mis oraciones, tomen mis sufrimientos, tomen mis obras, yo soy la vida de ustedes, la vida que el Padre quiere darles. Y me hice palabra para comunicarles la vida del Padre. Y no solo me hice palabra, soy la palabra del Padre. Una palabra que se adaptó a nuestras palabras. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es la misión. Quien ha entrado en comunión con el Padre y con el Hijo, por la fe, por la vivencia de la palabra, por la experiencia de amor con Jesús, no puede quedarse tranquilo, tiene que anunciarlo para que también los otros entren en comunión con el Padre y con el Hijo como lo estamos nosotros. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo, dice el apóstol San Juan. Pero esto es el testimonio de una vida en Cristo, sumergida en Cristo. Referente a esto, vamos a tomar unos apartes del volumen 6 y del volumen 12. El Verbo tomó carne,
nos dice Jesús en el volumen 6. Verbo, palabra del Padre. Qué misterio tan grande. La palabra del Padre que no conocíamos y que no podíamos conocer por nuestros propios esfuerzos, bajó a nosotros, tomó nuestra carne, se hizo visible, una palabra visible en Cristo, una palabra audible en Cristo, una palabra tangible en Cristo, podíamos tocarla. No quedó carne, esa palabra no quedó carne, quedó lo que era. Y así como verbo significa palabra, y no hay cosa que más influya que la palabra, así el verbo significa manifestación, comunicación, unión divina a lo humano. Así que si el verbo no hubiera tomado carne, no habría medio cómo poder unir juntos a Dios y al hombre. No lo había, porque el hombre nunca podía llegar a Dios. Tuvo Dios que abajarse, que hacerse hombre, para que el hombre pudiera llegar a Dios. Más adelante nos dice el mismo catecismo, el verbo se hizo carne. El verbo de Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios, para que recuperara esa vida divina que había perdido. En el volumen 12, de octubre 4 de 1917, digo, qué declaración de amor más grande, más bella, más profunda, más convincente. No podemos encontrar que esta. Recordemos, Jesús es la palabra del Padre. ¿Qué nos dice el Padre en Jesús a través de esta parte del volumen 12? Dice, cuánto amor, cuánto amor. O sea, cuánto los amo, cuánto los ama mi Padre. Mira, mientras yo sufría y la pena se detenía en mí, dice Jesús, yo le decía, pena mía, ve, corre, corre, ve en busca del hombre, ayúdalo, y mis penas sean la fuerza de las suyas. Toda la pasión de Cristo fue esto. Sufrió las cadenas, dice que nunca se las quitaron, para romper las cadenas del pecado y de la pasión que atan al hombre. Sufrió la corona de espinas para purificar nuestros pensamientos y devolvernos la corona de gloria y de rey perdida en el paraíso. Todas sus penas corrieron a buscarnos para ayudarnos, para hacer nuestra fuerza. Continúa Jesús. Mientras derramaba mi sangre, decía a cada gota, corran, corran, sálvenme al hombre. Y si está muerto, denle la vida, pero la vida divina. Y si huye, corran detrás de él, circúndenlo por todos lados, confúndanlo de amor hasta que se rinda. Cuánto amor, cuánto amor. Confúndanlo de amor hasta que se rinda con su sangre. Al irse formando las llagas en mi cuerpo, porque ahí no quedó todo, bajo los flagelos repetía cuando estaba flagelado, llagas mías, no os estéis conmigo, sino buscad al hombre, y si lo encontráis llagado por la culpa, poneos como medicina para sanarlo. Sus llagas son medicina. Él sufrió las llagas para curar las nuestras. Así que todo lo que hacía y decía, todo lo ponía en torno al hombre para ponerlo a salvo. Ahora también tú, por amor mío,
nada tengas para ti. Él es plenitud, dice la palabra, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, todo. Esta plenitud que recibimos en Cristo no es solo para nosotros. Él quiere que nosotros no nos quedemos con ella, que de igual manera que Él hizo con nosotros, nosotros hagamos correr su sangre, sus llagas, sus carnes a nuestros hermanos para salvarlos. Eso es ser otro Jesús. Y por eso dice, yo te miraré como otro yo mismo. Entonces estamos hablando, mire cómo Jesús quiere que lo demos a conocer, que lo llevemos a los demás. Y eso lo podemos hacer a través de la catequesis, de las misiones, de la enseñanza de la fe, los padres de familia a sus hijos, los maestros a sus alumnos, los párrocos a sus fieles, los jefes a sus empleados. Todos tenemos el deber de evangelizar. Pero en el centro de ese anuncio, de esa catequesis, hay una persona, no una idea, no una palabra, no un contenido, una persona. La persona de Jesús de Nazaret, el unigénito del Padre que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. ¿Qué es catequizar? ¿Qué es evangelizar? Es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. ¿Cuál es el designio eterno de Dios? Que lleguemos al cielo, la salvación eterna, que seamos santos como Él es santo. Ese es el designio eterno de Dios. Por eso hay que tratar de interpretar y de conocer bien el significado de los gestos, de las palabras de Cristo, de todos los signos que Él realizó. Hay que meditar la palabra, hay que estudiar el catecismo, porque el fin de la catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo. El catequista, llámese padre de familia, catequista parroquial, catequista de barrio, que no lleve a sus catequizandos a una íntima vida de comunión con Jesucristo, no está haciendo catequesis. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al Padre, pero solo Jesucristo nos conduce al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Y nos conduce al Padre en el Espíritu Santo. Y así de esa manera entramos a participar de la vida de la Trinidad. Estamos llamados a vivir en el seno de la Trinidad. Pero ¿cómo entramos ahí? Por el Hijo. El Padre nos atrae para que conozcamos al Hijo. Y el Hijo, por el Espíritu Santo, nos introduce en el Padre. Es una realidad sobrenatural, espiritual, hermosa, necesaria de comprenderla y de vivirla. ¿Quién es el catequista? Entonces ya veíamos cómo el centro de la catequesis es Cristo. En el numeral 1698 se nos dice: os ruego que penséis que Jesucristo nuestro Señor es vuestra verdadera cabeza y que vosotros sois uno de sus miembros. Cristo es la cabeza, por eso el catequista es Cristo. Nadie es catequista, el catequista es Cristo. Los demás son portavoz de Cristo, son testigos de Cristo, pero el que enseña es Cristo.
Lo dice el numeral 427. Se lo voy a leer textualmente porque es bien importante. Le estamos diciendo que lo dice San Juan Eudes. Cristo es la cabeza. Él es con relación a vosotros lo que la cabeza es con relación a sus miembros. Todo lo que es suyo es vuestro. Todo lo que es suyo, todo lo que es de Cristo es nuestro. Su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma, sus facultades, y tenemos que usar de ellos como de cosas que son nuestras para poder servir, alabar, amar y glorificar a Dios. ¿Qué unión tan perfecta tiene esto con la enseñanza del reino de la divina voluntad? Tenemos que revestirnos de Cristo, tomar posesión de todo lo que es Cristo. Vosotros sois de Él, como los miembros lo son de la cabeza. Así desea Él ardientemente usar de todo lo que hay en vosotros para el servicio y la gloria del Padre, como cosas que son de Él. Miren qué intercambio tan hermoso. Jesús es la cabeza y quiere que nosotros como miembros tomemos todo lo de Él. Sus pensamientos, sus palabras, sus obras, sus sufrimientos, como ya nos lo ha dicho de mil maneras y ahora nos lo repite en San Juan Eudes. En el numeral 1698 del Catecismo. Pero también Él toma todo lo nuestro, se sirve de lo de nosotros, ¿para qué? Para el servicio, la gloria del Padre y para el bien de nuestros hermanos. Y todo lo nuestro lo tiene que tomar como cosas que son de Él. Tomamos lo de Él y Él toma lo nuestro. Un intercambio de vida perfecto. En el numeral 427, ahora sí lo leemos, complementa esto que decíamos. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo. Él es el catequista. Pero, ¿qué catequesis enseñamos? A Cristo. El Verbo encarnado e Hijo de Dios. Todo lo demás en referencia a Él. Es a Cristo a quien debemos enseñar. Y esto da mucho dolor porque en las catequesis de hoy esto no se da. Hoy se habla de valores, se habla del cuerpo, de la amistad, de infinidad del derecho a la vida, del derecho a no ser excluido, pero nada que ver de Cristo. Catequesis en la que no se enseña Cristo no es catequesis, es un engaño. En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, lo dice el numeral 427. Y el único que enseña es Cristo. Todo lo que enseñamos en la catequesis tiene que estar referido a Cristo, a su palabra, a su persona. Cualquier otro que enseñe lo hace en la medida en que es portavoz de Cristo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. El catequista no debe hablar de lo suyo, ni de lo que le parece, ni de lo que piensa, sino de lo que es. Que aquí hay otro error. A veces en los grupos de oración se lee la palabra, entonces, a ver, ¿qué piensas tú de esta palabra? ¿Qué te dice a ti esta palabra? No es lo que yo piense, es lo que es lo que Cristo enseña. Y así debe ser el catequista. No es su propio criterio, no es su propia interpretación. Por eso el catequista tiene que purificar su corazón, para que Jesús hable por su boca, para tener los mismos sentimientos de Cristo, para que la verdad que es Cristo se proyecte a través de Él. Continúa el numeral 428.
está el numeral 427. Lo que se enseña es a Cristo. El único que enseña es Cristo. Cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá que si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, para poder conocer a Cristo, para poder entenderlo bien, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que vivir en Dios. De lo contrario no se puede, no es fácil. Y el número 428. Qué importante esto que nos dice. El que está llamado a enseñar a Cristo. ¿Quién está llamado a enseñar a Cristo? Todo bautizado. Todo bautizado. Está llamado a enseñar a Cristo, a conocerlo, a vivirlo y a enseñarlo, a comunicarlo. Debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Perder todas las cosas para ganar a Cristo. Conocerle a Él, el poder de su resurrección, la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Conocerlo. ¿Y cómo se conoce? Meditando las Escrituras. Ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Él es la palabra del Padre que se extiende a lo largo de las Escrituras. Conocer el poder de su resurrección. Cristo, cuando resucitó, ganó para cada uno de nosotros una vida nueva. Y ahí está esa vida nueva. Por eso Él dice, tómenla. Si toman mis pensamientos, toman la vida nueva en sus pensamientos. Si toman mis palabras, toman la vida nueva en sus palabras. Hacer nuestros sus sufrimientos para poder entrar en comunión con sus padecimientos. Todo lo que Él padeció refleja nuestros sufrimientos, porque Cristo hizo suyo nuestros sufrimientos. Yo en mis sufrimientos tengo que unirme a Cristo, porque Él vivió esos sufrimientos en modo divino. Y los vivió en modo divino para que cuando a mí me llegaran, yo los viviera en modo divino. Pero para poderlos vivir en modo divino, tengo que unirlos a Cristo. Si mis sufrimientos o mis padecimientos no se viven unidos a Cristo, pierden su valor, pierden su objetivo, pierden su fin. Si los vivo unidos a Cristo, me voy haciendo semejante a Él en su muerte. Y si me hago semejante a Él en su muerte, empiezo a disfrutar los frutos de su resurrección. Y el numeral 49. Dice el Catecismo, de este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo. Detengámonos ahí. Conocimiento amoroso. Hay muchas clases de conocimiento. Hay un conocimiento obligado. Por ejemplo, un detective que lo ponen a investigar un problema o un crimen, tiene que obligatoriamente empezar a conocer muchas cosas. El lugar donde se produjo el hecho, las personas que estuvieron implicadas, cada uno de los elementos que están vinculados.
es un conocimiento obligado, no amoroso. Hay un conocimiento forzoso, pudiéramos decir rutinario, no voluntario, cuando tú te toca trabajar con una persona día y noche, compartir con ella tu espacio de trabajo. Ahí lo vas conociendo, pero no porque te propusiste conocerlo voluntariamente, ¿no? Ni porque te interesa conocerlo, ¿no? Porque te tocó conocerlo. Pero hay un conocimiento amoroso. ¿De dónde brota ese conocimiento amoroso? Del deseo de unirme a esa persona, de estar con ella, de enriquecerme con ella. Entonces hay un conocimiento amoroso y un conocimiento que se proporciona de manera voluntaria y a la que se dispone cualquier sacrificio que sea necesario para alcanzar ese conocimiento. Dos personas enamoradas, cuando un joven le atrae a una niña o una niña le atrae a un muchacho, busca la oportunidad para estar a su lado, busca la oportunidad para informarse sobre ella o sobre él. Inventa estratagemas para salir juntos, para irse conociendo. Vienen las preguntas. Y si no hay preguntas directas, hay forma de hacerlo indirectamente. Pero hay un conocimiento amoroso. Y luego se abren mutuamente. Ella es feliz contándole lo de ella a él y él es feliz contándole lo de él a ella. Así es con Jesús. Y de ese conocimiento amoroso es donde brota el deseo de anunciarlo, de darlo a conocer, de que los otros también lo amen, de que los otros también crean en él. Y así va sintiendo la necesidad de conocer más las verdades de su fe. San Juan Pablo VI dijo, la fe se crece comunicándola. Nuestra fe crece en la medida en que la comunicamos, que la damos a otros, en la evangelización. Y aquí pues se nos explica cómo va a seguir en adelante el estudio del catecismo, ¿no? Primero vamos a estudiar los títulos de Jesús, luego los principales misterios de su vida, como la encarnación, la Pascua y la glorificación. Antes es importante hacer hincapié en esto, ¿sí? El deber de evangelizar, porque es que nos parece que el deber de evangelizar es solo para los sacerdotes o para las religiosas o para el que se comprometió con una catequesis. No, todos tenemos el deber de evangelizar. La familia es la primera evangelizadora. Los padres tienen el deber de hablarle de Jesús a sus hijos y darles a conocer el conocimiento de Jesucristo, pero con dolor esto se ha perdido. ¿Cómo van a creer los hijos si nadie les habló de Jesús? Y luego los papás se quejan porque no van a misa, porque el hijo está metido en vicios, pero si no lo formaste en la fe. Y se forma no solo con la palabra, con el ejemplo, orando en familia, con el buen ejemplo, viviendo el Evangelio, corrigiendo a los hijos en todo aquello que se opone a la palabra de Dios, a Jesucristo. La escuela tiene que continuar en los niños la formación recibida de sus padres y complementarla. Ay del maestro católico que no evangeliza, cualquiera la materia que esté dando. Tendrá que dar cuenta a Dios. Es un deber la evangelización, entendámoslo. En la parroquia, el sacerdote, cada grupo parroquial, cualquiera que sea, trabaje con enfermos, con niños, con jóvenes, con familias, tiene que cumplir el primer deber de evangelizar.
Si ayudan a los pobres, no es para sacarlos de su pobreza, es para, a través de la ayuda material, llevarles el mensaje de la salvación. No nos podemos quedar en ayudas materiales. El deber de todo grupo parroquial es evangelizar. Y en todo momento y lugar, con el compañero de trabajo, con aquel que está sufriendo, con el que te contó un problema, démosle la luz de Cristo. Porque es a través de la palabra, de la proclamación de la palabra, que van a llegar a la fe. Y hay unos últimos capítulos que ya vamos a terminar, que es importantísimo tenerlos presentes. Unos apartes. En el volumen 4 de enero 31 de 1903. Hija mía, quise sufrir estas espinas en mi cabeza, además de para espiar los pecados de pensamiento, para unir la inteligencia divina a la humana. La inteligencia divina estaba como dispersa en las mentes humanas. Mis espinas la llamaron del cielo y la injertaron de nuevo. ¿En dónde? En las mentes humanas. ¿Pero para qué? Para que quien debía manifestar las cosas divinas pudiera recibir ayuda, fuerza, lucidez para hacerla conocer a los demás. Es a través de su coronación de espinas que nosotros, en nuestro trabajo de evangelización, del conocimiento de Dios, de manifestarlo a los demás, vamos a recibir ayuda, fuerza, lucidez para entender esas verdades y poderlas explicar a los demás, comunicarlas a los demás. Jesucristo nos lo dio todo, en Él está todo. Por eso es que tenemos que ser inseparables de Jesús, aprender a tomar todo lo de Jesús para nosotros. En el volumen 6 de diciembre 6 de 1904 se nos dice: el principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio, porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión de ella. Recordemos lo que nos dice el numeral 428, que dice que para conocer a Cristo es necesario aceptar perder todas las cosas. San Pablo dice que para anunciar a Cristo tenemos que buscar esa ganancia sublime, pero para obtener esa ganancia es necesario perder todas las cosas para ganar a Cristo. Y aquí nos lo dice el volumen 6, perder los propios gustos para adquirir los gustos divinos, dejar lo nuestro para tomar lo de Cristo. Y en el volumen 2 de agosto 18 de 1899, Cristo es la palabra del Padre. Y dice él: mi palabra no es solo verdad, también es luz. Y cuando una luz entra en un cuarto oscuro, ¿qué hace? Disipa las tinieblas, hace descubrir los objetos que hay ahí feos o bellos. Si esos objetos están en orden o si están en desorden, nos damos cuenta, ¿no? Cuando haya luz, mientras no hay luz no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cómo está ese cuarto. Y según cómo esté, uno juzga a la persona que está en esa habitación. Qué ordenada es, qué limpia, qué desordenada, qué descuidada. La habitación muestra quién es la persona que habita en ella. Y dice Jesús, eso pasa en la vida humana es un cuarto oscuro. Cuando la luz de la verdad entra en un alma, a ese cuarto oscuro, disipa las tinieblas y hace que esa persona descubra lo verdadero de lo falso, distinga lo temporal de lo eterno. Esa luz arroja de sí los vicios y pone en orden las virtudes. Porque siendo mi luz santa, dice Jesús, que es mi misma divinidad, la luz es Él. Él dijo, yo soy la luz. No es que la luz salga de Cristo, no. Él es la luz. Él es el que entra en el cuarto oscuro. Siendo mi luz santa, no podrá comunicar otra cosa que santidad, orden.
Por lo tanto, el alma siente salir de sí luz de paciencia, luz de humildad, luz de caridad, luz de bondad, luz de paciencia y demás. Si mi palabra produce en ti estas señales, ¿por qué temes? Dice Jesús. Bueno, es hermoso este estudio de Jesucristo, enamorémonos de Él, adentrémonos y muy especialmente reiniciemos una vida cada vez de mayor intimidad con Jesucristo. Que sea este el compromiso. Dios nos envió a su Hijo para que vivamos en Él, para que lo poseamos, para que nos transformemos en Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat. Les recomiendo retomar los textos y meditar, profundizar este taller que es hermoso. Fiat.